¿Puede el hombre ser justo ante el Dios de las estrellas? ¿Cómo puede el ser humano, un simple gusano en la inmensidad del cosmos, sostener su propia justicia ante un Dios cuya mirada eclipsa el brillo de la luna y hace temblar a las huestes celestiales? Bienvenidos a Maravillosa Creación, el espacio donde la erudición bíblica, los descubrimientos de la arqueología y el corazón pastoral se encuentran para transformar tu vida diaria. Un podcast dedicado al estudio profundo de las Escrituras desde una perspectiva teológica. Viajemos al corazón de la historia para descubrir cómo la providencia divina puede rescatar a alguien del abismo más profundo. Esta es la demoledora interrogante que plantea Bildad el Suita en Job 25. Un brevísimo pero teológicamente denso discurso que clausura el tercer ciclo de debates en el libro. En el entorno cultural, la soberanía divina se asociaba con el control absoluto de los cuerpos celestes y las fuerzas del caos, como podemos leerlo en el Salmo 89, los versículos 9 al 11. El pasaje está diseñado como un himno de alabanza a la trascendencia divina, que degenera en una antropología pesimista y extrema. Bildad utiliza una poesía de contraste cósmico para desarmar la defensa de Job, incurriendo en la falacia teológica de reducir la condición humana a una total insignificancia moral, asumiendo erróneamente que la grandeza de Dios anula la posibilidad de una relación de pacto justa con su criatura. Debemos realizar una inmersión en su léxico original. Esto para desentrañar el trasfondo de esta breve pieza exegética. Primero, en el versículo 2, al describir los atributos de Dios, se emplean los términos mensalá, un sustantivo abstracto que denota dominio absoluto o soberanía gubernamental, y la palabra pajat, que implica un favor reverente que impone sumisión, revelando que para Bildad el gobierno de Dios se basa en el poder coercitivo y no en el amor. Según el versículo 4, utiliza el verbo sakah en su forma gramatical kal, que significa ser limpio, puro o inocente, aplicado de manera retórica para argumentar la imposibilidad radical de la pureza humana ante el Creador. En tercer lugar, el capítulo cierra con el versículo 6, aplicando al hombre la palabra rimah, que morfológicamente se refiere a la larva o gusano de la pudredumbre, acentuando la corrupción inherente del ser humano frente a la santidad de Dios. Este conflicto teológico sobre cómo el hombre pecador puede ser justificado ante Dios encuentra su respuesta definitiva en el marco del gran conflicto y la persona de Jesucristo. Mientras Bildad argumenta que el hombre es un gusano desprovisto de valor, el Nuevo Testamento revela el misterio de la encarnación, donde el Hijo de Dios se humilló a sí mismo, aplicando proféticamente a su experiencia en la cruz el Salmo 22, versículo número 6. Mas yo soy gusano y no hombre. Jesús, nuestro modelo y sustituto, descendió a nuestra bajeza para rescatar al gusano de Jacob. Observemos Isaías, el capítulo 41, versículo 14. Hoy, como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, como se presenta en Hebreos el capítulo 4,
versículos 14 al 16, Él presenta sus méritos perfectos, demostrando que a través de su justicia imputada, el ser humano sí puede ser considerado limpio, pero es imputada por Dios de manera inmerecida. Y esto lo hace justo delante del trono del Padre, como podemos observarlo en Romanos el capítulo 3, los versículos 24 al 26. Para el remanente, las palabras de Bildad adquieren un matiz profético apremiante a la luz del juicio investigador. Elena G. de White señala en el libro El conflicto de los siglos, el capítulo 28, que al enfrentarse a la norma de la ley de Dios en el juicio, el ser humano comprende la absoluta santidad de la deidad y su propia insuficiencia. Sin embargo, a diferencia del fatalismo de Bildad, el juicio investigador no busca destruir al creyente bajo el peso de su insignificancia, sino vindicar el poder transformador de la gracia divina en el desarrollo del carácter de los santos. Dios mira el valor infinito de las almas, compradas por la sangre de su Hijo, Cristo Jesús, Señor nuestro. La historia eclesiástica nos presenta este choque entre la culpabilidad humana y la justificación divina en la experiencia de Martín Lutero. El 31 de octubre del año 1517, esto según los registros de la Documenta Luterana, Lutero clavó sus 95 tesis en Wittenberg, atormentado inicialmente por la misma pregunta de Bildad sobre cómo un hombre corrupto podía ser justo ante un Dios santo, hasta que halló la paz en Romanos, el capítulo 1, versículo 17. Oh Señor Todopoderoso, ante cuya pureza las estrellas palidecen, gracias por mirar nuestra bajeza con ojos de sed, de misericordia. Cubra nuestra imperfección con el manto de la justicia de Cristo y manténganos firmes en el tribunal de tu gracia. Recuerda siempre, tu valor ante Dios no se mide por tu bajeza, por tu origen terrenal, sino por el precio infinito pagado en el Calvario por tu redención. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Maravillosa Creación, Huellas de su Amor. Si este viaje por la historia y la teología y los escritos de la autora cristiana Elena G. de White han enriquecido tu vida espiritual, te invitamos a suscribirte y compartir este episodio con alguien que necesite recordar hoy mismo que la misericordia de Dios no tiene límites. Recuerda, no importa cuán pesadas sean tus cadenas, Cristo ya pagó el precio para hacerte libre. Que el Señor te bendiga y te guarde.